fueron tan contundentes y la empresa no respondió nada. Respondió con ironía o con enojo o con... Entonces, frente a esa realidad, ser parte de una fuerza política que hace esto en el gobierno nos parece que, la verdad, sería negar nuestra concepción de la política. Quien fundamentó la propuesta fue un profesor judío, lo que quita toda sospecha de que aquí hay el famoso antisemitismo. Nosotros tenemos militantes judíos que no tienen nada que ver con la política de Netanyahu, que es un fascista. En el 71 el Uruguay ya jugaba mucho. Estaba el proyecto de la reelección de Pacheco, y si no era Pacheco era Bordaberry, ¿no? Y en el Partido Nacional había 3 candidatos, uno de ellos Wilson Ferreira, con un programa progresista. ¿Qué se nos decía? Che, pero a ver, ustedes van a terminar tirando el voto, porque no van a ganar. ¿Por qué no ayudan a ganar al menos malo? Y en aquel momento aquellos dirigentes gigantes de la izquierda dijeron, porque tenemos que construir la alternativa de la izquierda. Y no se equivocaron. Algunos te podrán decir que costó una dictadura, ¿no? También. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Y hoy estamos con una persona que le vamos a preguntar ¿para qué se presenta a ser intendente de Montevideo? Y le voy a preguntar otras cosas, además del tema de la Unidad Popular a donde pertenece, si no le convendría otra cosa hoy por hoy a la Unidad Popular. Pero ¿para qué lo voy a decir yo si lo puede decir él? Que además es el único diputado que tuvo la Unidad Popular. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, la verdad que un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos rompiendo un cerco mediático bastante importante que nos adorna en esta campaña. ¿Qué razones tendrán? Porque como vos decís, creo que no tenemos ningún riesgo de ganar la Intendencia de Montevideo. Hoy podés prometer cualquier cosa acá. Seguro, pero no es el estilo nuestro de prometer. Pero una muy buena pregunta, ¿por qué nos presentamos, no? Después de un resultado electoral malo que tuvimos en octubre, que lo reconocemos, y lo que pasa que el análisis que hacemos de esta realidad que vive el Uruguay hoy en el marco de la vida política, estamos en un bipartidismo que parece incluso más fuerte que el que conocí yo en mi juventud, cuando quien dominaba la escena política uruguaya era el Partido Nacional y el Partido Colorado. Hasta que emergió una fuerza de izquierda que en el marco también de una crisis grande que el país vivía, con luchas obreras, con movilizaciones, con un crecimiento de la izquierda a nivel continental, bueno, empieza a quebrar ese bipartidismo. Y hoy nosotros tenemos 2 bloques, la coalición republicana y el Frente Amplio como coalición, que en el fondo, y más que en el fondo, en los hechos, defienden y administran un mismo modelo económico y social. Tienen matices, y aquí sí tengo que hacer una salvedad. Estoy hablando de las dirigencias de esos partidos, en particular del bloque progresista. En el Frente Amplio hay muchísima gente que es de izquierda. Conversamos con ellos en la calle, obviamente los conocemos algunos de hace años, gente que se acerca en los puestos que estamos, y comparten una visión del mundo y de los problemas que hay en la sociedad como nosotros. Pero está aquello de la fidelidad a esta altura a la camiseta. Entonces, en ese panorama político, en donde ninguno va a emprender una batalla por recuperar lo público contra las privatizaciones, ninguno va a establecer una línea de conducta clara en cuanto a solidaridad internacional con el pueblo palestino, por ejemplo, nos parece que es fundamental mantener un espacio pequeño, ojalá se pueda ensanchar un poco, pequeño en expresión electoral, pero creo que va mucho más allá este espacio de lo que hoy es la expresión electoral de Unidad Popular, que reivindique un proyecto de izquierda, con valores de izquierda y con un programa de izquierda. Y con una forma también de hacer política que exprese justamente la identidad de la izquierda. Que eso no está presente hoy en la coalición progresista y obviamente no está presente en la coalición republicana. Esa es la razón por la que salimos a la cancha a dar la pelea con propuestas programáticas, pero además con un criterio que decimos nosotros,
Vamos a hablar de lo departamental, pero hablar de lo departamental implica hablar de lo nacional. Yo no puedo tener dos concepciones de sociedad, dos concepciones de hacer política, una para lo nacional y otra para lo departamental. Cuando yo encaro, por ejemplo, que encaramos en el programa el tema de municipalizar el transporte, estoy reflejando una condición, una visión que enfrenta las privatizaciones en el plano nacional y en el plano departamental. Privatizaciones de servicios esenciales. Nadie me puede decir que el transporte en una ciudad como Montevideo, en el área metropolitana, no es un servicio esencial para los trabajadores, para los estudiantes, para los jubilados. Ahí está la línea divisoria. ¿De qué lado nos ponemos? ¿Del lado del negocio, del lucro? ¿O nos ponemos como Estado, en el plano departamental, al servicio de los intereses de la gente? Hay una definición con la que encabezamos el programa que a mí me gusta mucho porque refleja el sentir justamente de la izquierda. Nosotros no decimos que vamos a gobernar, si fuéramos a gobernar, igual para todos los montevideanos. Porque en una sociedad de desiguales, tratar igual a los desiguales es consolidar la injusticia y la desigualdad. Entonces, por eso decimos, queremos un Montevideo justo, solidario, para los trabajadores y para el pueblo. Es la hora, obviamente no nos tocará gobernar, pero es la hora de colocar esta idea en el centro del debate político. Preguntarte a vos y que vos te definas quién es Eduardo Rubio. Un militante de muchos años, más años de los que quisiera, que bueno, nacimos a la vida política en una década de turbulencia y de mucha confrontación, la década de los fines del 60, principios del 70. Me tocó pasar por la cárcel, por el exilio, y creo que desde antes de tener la edad para votar, ya la política era una pasión y un compromiso. Y lo hemos mantenido a lo largo del tiempo. Y antes de meternos de vuelta en la departamental, porque en definitiva, como sabemos que no vamos a ganar, vamos a decir unas cosas, pero también vamos a hablar de algunas otras cosas más. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo nace Unidad Popular y qué rol tenés vos en ese nacimiento también? Nosotros estábamos dentro del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio gana la elección nacional 2004, y parte activa, ¿no? Con responsabilidades incluso en niveles de conducción. Y junto con nosotros estaba el inolvidable compañero Elio Sartú, con su corriente izquierda, algunos otros sectores también pequeños dentro del frente, pero con tradición y con historia política, que vivimos una etapa hasta que se ganó la elección en donde veíamos cómo el frente iba perdiendo contenido programático. Y dimos una gran batalla. Yo recuerdo el último congreso del frente en el que participamos, ya el frente era gobierno, no recuerdo qué mes era del 2005, tengo idea que era verano, y con Sartú fuimos juntos a la Comisión de Evaluación y Perspectiva, ¿no? De balance y perspectiva, acerca de lo que iba de meses de gobierno. Y ante una posición mayoritaria, que era de viva que viva, presentamos una moción con críticas, pero con el afán de poder corregir cosas que entendíamos que estaban mal encaminadas. O sea, que iba una deriva hacia el centro y hacia el continuismo en materia macroeconómica. Y me acuerdo, presentamos la moción, se discute, y cuando Sartú pide la palabra para fundamentar la moción, se le negó la palabra. Y yo le dije a don Elio, mire, me parece que se nos terminó el tiempo acá adentro. O sea, ya cuando no podés fundamentar. Y bueno, y ahí rompimos en distintos tiempos, pero ya habíamos conformado lo que llamamos la Asamblea Popular, aún estando dentro del frente, en la generación de un espacio que nos permitiera dar la pelea para volver a lo que nosotros entendíamos era el camino de la izquierda. Pero bueno, ahí no tuvimos capacidad ni fuerza para lograrlo. Pesa mucho un gobierno, ¿no? Ahí ya los ministros, los ministerios,
Tuvimos la primera votación, antes incluso de asumir el gobierno, el Frente cambia la posición con respecto al envío de tropas de ocupación a Haití. Y ahí teníamos un lugar en el Parlamento que estaba el compadre Fernando Vázquez, y bueno, fue cuando Chiflé además renunció, y votamos en contra. Entonces, todo ese proceso fue abonando, después ya viene la invitación a Bush por parte de Tabaré Vázquez, y en el 2007, 2008, tengo la idea decidimos irnos del frente. Ya existía la Asamblea Popular, y en el 2009 vamos por primera vez a una elección nacional que no tuvimos ningún cargo. A partir de ese proceso hay otros sectores que se van acercando y ahí se conforma lo que es la Unidad Popular. El lema sigue siendo Asamblea Popular, porque hacer el trámite de cambiar la Unidad Popular. Y en esta última campaña electoral incluso se conformó una alianza electoral con otros sectores de la izquierda hasta el Frente Amplista, con el Partido de los Trabajadores, el sector el Frente de los Trabajadores en Lucha, y ahí quedó Unidad Popular Frente de Trabajadores como nombre de campaña electoral. Pero, digamos, fuimos generando un espacio de encuentro con otros sectores que se definen de izquierda, que, bueno, algunos rompieron con el Frente, otros nunca estuvieron en el Frente, y en ese espacio que nosotros decimos, es importante estar hoy en esta elección departamental para tener esa expresión, colocar en el debate y sobre todo hablar con la gente. No estaríamos hoy encontrándonos en las ferias, en los barrios, a veces en la Rambla, con mucha gente que viene a conversar. Hay mucha gente que, bueno, a pesar de que va poco tiempo de este gobierno, que votó este gobierno, empieza a sentir una desilusión importante. Y lo peor que puede haber en una sociedad es gente que se desilusione de la política, porque ahí vienen después los fenómenos como Milei, ¿no? Que le hacen daño a la vida. Y nosotros creemos en la política, creemos en la lucha política y por eso estamos en esta faena. Bueno, ya que crees, entremos entonces en algunos de los temas de la Intendencia Municipal de Montevideo. La basura es el principal tema que todos los montevideanos, cuando vos le preguntás a ver en qué estás desconforme, te dicen la basura. Ahí hay un tema, ¿no? Por todo el mundo que ha pasado por acá me dice ideas espléndidas, fabulosas, increíbles, que van a solucionar todo. El tema es que cuando llegamos nosotros al lado del contenedor de la basura, muchas veces lo tenemos o rebosado el contenedor o con basura tirada. Que ahí pueden ser dos cosas. O que no pasó el basurero a levantarlo, o que vino una persona, un hurgador, y sacó todo para afuera. Bueno, ¿cómo arreglamos todo esto? Acá hay dos problemas que te generan ese problema que todos decimos un desastre, como está Montevideo de sucio, ¿no? Y me voy a muchos años antes que el Frente ganara la primera intendencia de Montevideo con Tabaré Vázquez. El gran tema eran los basurales. 35 años después, el tema sigue siendo la basura. Nosotros acá, en el sistema de limpieza se ha aprobado la privatización. No se desprivatizó, porque en realidad no se renovó un contrato con CAP, pero se sigue administrando de una manera extraña, un contrato, un convenio con capataces de un lado. Y los trabajadores municipales han denunciado permanentemente las carencias que hay en equipamiento y en personal. Entonces, el Estado no puede, el Estado en el sentido departamental, municipal, no puede renunciar a una tarea fundamental, que es la limpieza, ¿verdad? Para eso cobra impuestos. Se recaudan $96.000 por día en multas. Ahí tenés más de un camión de basura por día que podrías comprar. Entonces, fortalecer el equipo de trabajo, fortalecer las herramientas de trabajo, tener un plan. Pero acá hay un problema que tiene que ver con el gobierno departamental, pero lo trasciende. Molesta ver la ciudad sucia. Pero a mí me duele mucho más que la ciudad sucia 5.000 uruguayos viviendo en la calle Montevideo. Y vos lo decías, hay una relación en esas dos cosas. Entonces, van a meter contenedores enterrados, no sé dónde y cuánto, otros que te avisan cuando están llenos. Muchachos, miremos la realidad de frente. En estas sociedades desiguales donde
Yo hoy anduve por Montevideo y además me preocupa porque no solamente hay cada vez más gente en la calle, sino cada vez hay más violencia. Porque ahí está el deterioro, lo que implican las adicciones, lo que implica el abandono. Entonces acá apareció una política, un plan de limpieza, equipamiento, más trabajadores municipales y al mismo tiempo una coordinación con el gobierno nacional para buscar solución de fondo a los problemas que son de fondo, ¿no? Porque la basura es un problema serio para todos nosotros, pero mucho más grave y más doloroso. Son 5.000 uruguayos que dentro de un año serán 7.000, si no cambiamos las cosas, que viven a la intemperie. Entonces después le das un refugio, duermen en la noche, después los tirás en la mañana. No hay una política de resolver el problema. Pero vos la tenés porque no parece que no es tan fácil tampoco resolver eso. No, pero claro que fácil no es. Ahora, si vos no generás condiciones de contención en el aspecto de la salud mental, del tratamiento de adicciones y de salidas laborales, ¿no? Y esto no es mágico, esto implica empeño, trabajo. No, eso implica recursos, ¿no? Si en vez de exonerar a UPM de tantos impuestos, volcáramos un poco más de esa plata que le podríamos recaudar a UPM, y no me digan que se va a ir UPM de acá porque le crecen los eucaliptos en 7 años. No sean malos, están en el paraíso. Entonces, eso de que para que vengan hay que darle, no camina. Van donde les conviene, y acá les conviene. Entonces, que es otra discusión, si queremos ser un país forestal y celulósico, pero como te ponen ese argumento, acá hay que dedicar recursos a sacar a la gente de la indigencia, de la miseria y de la precariedad. Y eso se hace con distribución de riqueza. Y el criterio que me está poniendo Odone y que le está copiando Orsi a Odone, de que crezca la economía para que derrame, lo estamos escuchando hace 40, 50 años. La economía creció, hay récord de ganancias de los bancos del año pasado. Creció la economía para los bancos. Ahora, ¿para quién derramó? Para esos 5.000 que están en la calle tampoco. Para los miles y miles de niños que están por debajo de la línea de pobreza y que pasan hambre, que se acuestan mal comidos, para ellos no derramó. Y no va a derramar si no generás una política de distribución de esa riqueza. Igual está claro que no es el único país que le pasa. Es más, yo te diría que al gran porcentaje de países le pasa de que cada vez tienen más gente en la calle, cada vez tienen más pobres. Excelente, sí. Y entonces cuando me dicen que el único modelo posible es el capitalismo neoliberal que tenemos, le decimos, es el único modelo posible para eso. O sea, no atrevernos a cambiar es condenarnos a esto, a la depredación ambiental, al saqueo de los recursos naturales. Porque además son increíblemente inventivos, ¿no? Como está de moda la ecología, ahora a todo le ponen verde. Y con eso el sello verde santifica cualquier iniciativa. Ahora viene el hidrógeno verde. ¡Qué maravilla! Y con eso nos vamos a hacer ricos. ¿Quiénes se van a hacer ricos con el hidrógeno? Se van a llevar el agua. Vamos a tener un saqueo ambiental increíble, incluso en el acuífero guaraní. Es una locura. ¿Para qué? Para generar combustible carísimo para el primer mundo. Que quiero ver ahora con el lío que tienen con Trump, en cuánto tiempo van a poder empezar a comprar eso. Entonces, este modelo fracasó. Este es el modelo de las guerras. Es el modelo de la violencia. ¿A ustedes no les pasa que cuando miran el informativo de noche les duele el alma? ¿Cuántas balaceras habrá habido hoy en Montevideo? ¿Cuántos gurises murieron? Con 17 años, con 18, con 23 o con 5. Entonces, este es el modelo exitoso que nos presenta el capitalismo. Yo creo que esto es lo que tenemos que superar e ir a una sociedad distinta, que es lo que nos proponemos nosotros, lo que planteamos nosotros. Cambiar el modelo social. Otra de las cosas que te escuché decir también en cuanto a la basura es que capaz que la forma que tenemos ahora de tirarla a la basura en un lugar y amontonarla, capaz que no es la mejor, ¿no? No, claro. Allí, partiendo de la realidad que tenemos que nos condiciona, ¿no? Entonces vos tenés que encarar, sí, claro, una política educativa. ¿Cómo separamos la basura? ¿Cómo la aprovechamos en reciclaje? ¿Cómo podemos generar energía a partir de la basura? Todo eso viene de la mano de un plan, obviamente de un proyecto de gobierno. Tenés que tener inversión de entrada, ¿verdad? Tenés que tener inversión de entrada y avanzar hacia eso. Entonces, yo creo que no es imposible resolver ese problema. Es posible si tenés un plan, pero además
vos podés tener mejor plan en cuanto a técnicamente de recursos, pero si a su vez mantenés viviendo en la calle a 7.000 personas, vos vas a tener un problema con la ciudad, que además debería dolernos, no solo por la basura tirada, sino por los seres humanos tirados. Entonces, cuando me hablan del humanismo, bueno, ubiquemos como primer plano el humanismo en esa realidad. Vamos a salir al encuentro de esa gente, ¿no? Y eso es responsabilidad del Estado. La mayor parte de los que están viviendo en la calle, ¿de dónde vienen? De la cárcel. Y esto me lleva a otra reflexión, ¿no? Las políticas represivas y encarceladoras como la única solución al problema de la violencia social que tenemos. Somos el país con el mayor índice de encarcelamiento, creo que en el mundo. No sé si capaz que estamos por debajo de El Salvador, pero más o menos. Entonces lo metemos ahí adentro de la cárcel, que es una escuela del delito, en condiciones infrahumanas, y lo soltamos a la calle. ¿Cuál es la solución al problema de la violencia que me están proponiendo? ¿No? Más cárceles, para amontonar más gente, para que se eduquen, mejoren el delito y para que salgan a la calle. Entonces, ahí, si no metemos inversión en el sentido del pensamiento, del plan y de soluciones de fondo, este problema va a seguir creciendo y nos va a... Pero además nos golpea... ¿A quién golpea este sistema de violencia? En la Tabona no pasa, cada tanto que hay un narco en La Paloma, ¿viste? Que en la Tabona que se van a los barrios privados, porque, por favor. Pero a los que golpean son a los que viven en Cerro Norte, en La Teja, en Malvin Norte, que hay gente que está en condiciones de marginalidad, pero hay muchísima gente que conocemos, que son compañeros, que todos los días salen a trabajar. Y son los que sufren este estado de violencia social. Bueno, hablaste de seguridad. Hay como una cosa, ¿no?, en la gente de que está insegura, de que tiene miedo. También los políticos muchas veces se aprovechan de eso para conseguir algún voto. Hablando de eso, Lema propuso hace muy poquito una guardia departamental para el tema de los grafitis, los ruidos molestos y campamentos en parques. Tenemos un cuerpo de inspectores municipales, que para ruidos molestos están los inspectores. Para los campamentos en parques está la inspección de la Intendencia y está el Ministerio del Interior. Entonces, la verdad que crear una guardia municipal me parece absolutamente superfluo. Queremos más funcionarios municipales, pero en las tareas que le corresponden a la Intendencia, ¿no? Acá no vas a resolver el problema de la gente en situación de calle metiendo guardia municipal, porque los corres del Parque Rodó y se te meten abajo del puente Sarmiento. Porque en algún lado tiene que estar la gente, o los quieren matar. ¿Cuál es la solución que nos proponen, ¿no? Entonces, no es una solución para este problema. Bueno, después de que terminamos con la basura, la gente dice, bueno, otro de los temas es el transporte, ¿no? Brutal. Ha subido mucho la plaza también de autos nuevos, eso es una de las cosas que tiene, pero dice, bueno, los que no pueden trasladarse en auto, quisiéramos trasladarnos en alguna locomoción que sea, yo no sé si decir maravillosa, pero por lo menos que sea que llegue a tiempo, que sea limpia, que bueno, como algunos ahora sí, ómnibus eléctricos que tienen aire acondicionado, es decir, que sea un poco cómoda y no tener que tampoco estar uno arriba del otro. Exactamente. El drama del transporte es terrible y sobre todo para la gente trabajadora, para sus hijos estudiantes, también para los jubilados. Ejemplos concretos. Yo ya estaba en el barrio Monarca, queda en el límite de Montevideo con Canelones por ruta 8. Está Villa García y después un barrio que lo conozco desde que arrancó. Era un pequeño asentamiento, hoy son 3 barrios, Monarca, Rinconada y Don Márquez, ¿no? Que Don Márquez es una locura. Asfaltaron las calles, una zona inundable, ¿no? Una cosa brutal. Pero bueno, hablando con compañeros allí, 2 gurises que tienen que venir a estudiar al auto del buceo, la de audiovisuales. El primer ómnibus que entra al Monarca entra a las 6 de la mañana. Si tienen la suerte de entrar en el ómnibus, llegan tarde a la clase, porque tienen que hacer transbordo en Villa García y
hablando con compañeros que viven, por ejemplo, en zonas de barrios del cerro, para llegar al trabajo a las 7 en el cerro, 7:15, tienen que salir 6 menos cuarto, porque los 3 primeros ómnibus que pasan no paran, van llenos. Entonces yo me pregunto, ¿qué concepción es la que domina el sistema de transporte metropolitano? El negocio. El negocio. Porque a las empresas casi monopólicas de transporte en Montevideo, que tienen asesores presidenciales, entre otras cosas, le genera mucha ganancia llenar ese ómnibus. Y todos los que vienen, no le importa que la gente viaje cómoda o que llegue a tiempo. Entonces, decimos, hay que terminar con el negocio. El negocio es un servicio esencial, es un servicio esencial. Mira, yo viví el exilio en Suecia, unos pocos años de exilio en Suecia, en Estocolmo. Sociedad capitalista. El transporte era absolutamente estatal. Y te decía que el ómnibus pasaba 5:40 de la mañana en la parada de tu casa y 5:40 estaba. Porque ahí había un conjunto de criterios, entre otras cosas porque los fabricantes y los empresarios querían que los empleados llegaran bien al trabajo y porque también había un criterio de respetar el derecho de los trabajadores, ¿no? Tenías el metro, el tren de cercanía y tenías el transporte. Tampoco había uruguayos, ¿no? Porque acá es el único país que un casino pierde plata, por ejemplo. Había un poco uruguayos, pero después habría que ver por qué pierden plata los casinos. Pues los privados no pierden plata y tienen subsidio del Estado, ¿sabía? Que hay subsidio del Estado. No la tenía eso. Sí, lo denunciamos durante toda nuestra legislatura. El hipódromo Maroña tiene subsidio, Hípica Rioplatense tiene subsidio del Estado. Así que calculale vos. Y todos los años propusimos en cada rendición de cuentas quitar ese subsidio y tuvimos solo un voto, el nuestro. Y en el mano a mano algún legislador me dijo, che, si te voto esto, todos los burreros que tengo en mi partido me matan. Cosa de la política. Entonces, ahora están todos enloquecidos con el tren eléctrico, ¿viste? Vino Ruibal, este ministro sin cartera que hay en el Uruguay, ¿no? Que gestiona toda la obra pública, propone, viene, incluso el gobierno antes de ganar iba a terminar con el plan Neptuno, ahora están renegociando el contrato, ¿no? Porque el Estado tiene que cumplir los contratos. Yo diría al presidente Orsi que el Estado lo que tiene que cumplir es con la Constitución, que dice que el agua no se puede privatizar. Primera cosa, antes que los contratos. Y que sacara la cuenta cuánto nos va a costar el Neptuno y cuánto nos costaría una posible multa por romper un contrato. Pero Ruibal trajo el tren tram, ¿no? El tram, no me acuerdo cómo se llama. El tren tram. Y están todos locos con eso, ¿no? Simba hizo un estudio importante y también coloca. Nuestra primera elección departamental que participamos como Asamblea Popular fue en el 2009. Lástima, no traje acá el programa. ¿Cuál era la propuesta del transporte? La misma que ahora. Municipalizarlo, un sistema multimodal que tuviera como eje un tren eléctrico que arrancara del Pinar hasta Montevideo y la recuperación de la línea 25 de agosto Montevideo. Se cae de Maduro. Es algo que no exigiría discusión. ¿Y cuánto tenemos que invertir? Pero mirá, desquitar la inversión en poco tiempo en cuanto a la calidad de vida de la gente, en cuanto a lo que te va a ahorrar en accidentes, en cuanto a la gente va a llegar mejor, más temprano y en tiempo al trabajo y al estudio, y capaz que perjudicas el negocio de una compañía. No de los trabajadores, porque va a haber trabajo para todo el mundo. Entonces, la única manera de resolver el problema del transporte es yendo a un sistema multimodal, a ir al tren eléctrico, recuperar el transporte, recuperar la línea 25 de agosto Montevideo, fundamental, instalar esa línea Pinar-Montevideo. Habría que estudiar la de 8 de octubre, Camino Carrasco, que está planteada, capaz que todo junto no, con un sistema de vinculación de esas líneas o de esos troncales con, en algunos lugares le dicen el ómnibus circular, porque va recogiendo la gente en los barrios y dejándola en la estación, con algunas líneas rápidas también. Eso, en corto plazo, yo te aseguro que disminuye la cantidad de transporte individual. Sí, individual, porque si vos sacás la cuenta
de lo que te cuesta el transporte, lo que te cuesta el estacionamiento en el centro, lo que te cuesta pagarlo y encontrarlo. Y a vos un transporte normal, caminás 50 metros, estás en la parada, te tomás el tren, llegás al centro. Yo creo que cualquier ser humano va a preferir la comodidad, ¿no? Que podés venir leyendo, podés venir hasta adelantando trabajo en el transporte. Entonces, esa es la propuesta que tenemos. Con alegría veo que muchos van encontrando y descubriendo. ¿Sabes lo que me decían del tren? Nosotros cuando estábamos en el Parlamento presentamos un proyecto para la recuperación del transporte ferroviario de carga y de pasajeros en manos del Estado. Debe estar en las actas incluso de la comisión. Había legisladores que decían que el transporte ferroviario ya había pasado, que ahora era, ¿no? Que los trenes no podían entrar a los montes a buscar los eucaliptos. Por favor. Hasta que llegó UPM con el tren, y ahí descubrieron todos la maravillosa idea de tener un tren, ¿no? Lástima que sea privado y que nos cueste 4.000 millones de dólares a los uruguayos, ¿no? Porque podía haber estado el tren del Estado uruguayo en manos de AFE, que no fuera solo exclusivo para transportar celulosa, sino que además pudiera transportar otros productos y pudiera transportar sin que tuviéramos que pagar ningún canon y transportar a la gente, que es lo más importante. Pero claro, ahí chocás con el negocio de las empresas de transporte que van a pelear por sus privilegios. Ahora, vos como Estado tenés que velar por los derechos de la mayoría de la gente. Metro no. Y te doy la opción de que seas el primero que diga Metro, así conseguís votos, total igual no vas a ganar, podés prometer todo. Pero es que yo no... hay una... Nosotros teníamos, cuando estudiamos el proyecto del transporte, la idea del metro está presente. Acá está la historia, ¿no? De que el subsuelo de Montevideo es pura piedra y que eso hace prácticamente imposible avanzar en un metro. A nosotros gente que ha trabajado, que estudia sobre eso, en ingeniería, en arquitectura, nos decía que esa historia hoy es una fantasía, que con el nivel de tecnología que hay para romper, para abrir túneles que los abren túneles en las montañas, que son de piedra, ¿no? Pero yo no lo saco del menú de cosas a estudiar, pero como primera medida, obviamente la colocación de 2 líneas de tren es, una ya está colocada, la otra tenés todo el camino para hacerla, va a ser más económico y es una respuesta inmediata. Lo otro hay que estudiarlo, no descartarlo. Acá lo que pesa son los intereses corporativos de algunas empresas que no te dejan avanzar en un debate en serio sobre el sistema de transporte. Otro tema que generó polémica es la ciclovía, ¿no? Ciclovía sí, ciclovía no, en 18 de julio, en 18 no. ¿Qué opinaste cuando apareció eso? ¿Y qué opinás también de expandir o no el sistema de bicicletas, digamos? Bueno, yo creo que hay que tener un sistema de ciclovías. Tengo dudas si la de 18 de julio fue la mejor solución, pero sí, y hay que educar a la gente, incluso en el uso de las ciclovías, ¿no? Yo soy un caminador de la Rambla y a veces cuando voy a cruzar por la ciclovía, en los semáforos, y muchos ciclistas no suelen respetar los semáforos, siempre intercambiamos, pero es una solución buena, además saludable para la gente. Yo creo que hay que estudiar, extender, y hay gente que dice, pero mirá que no la usa nadie. Pero también es un problema de ir avanzando en una cultura del uso de ese transporte, pero que sea seguro para el ciclista, para el peatón, para todo el mundo. Eso hay que estudiarlo a fondo, no usarlo como una cosa de moda para generar simpatía en ciertos sectores juveniles, que eso pega, sino asumirlo seriamente como un problema de cómo convivimos y cómo vivimos esta ciudad con historia. Entre otras cosas, nosotros este viernes, de la mano del maestro Gonzalo Abella, tenemos talleres temáticos, ¿verdad?, sobre políticas departamentales vinculados a lo nacional. El martes 22 se hace un taller sobre políticas juveniles. Hay muchos jóvenes candidatos en las listas de la Unidad Popular. Y el viernes arranca un taller que es Memoria de Montevideo, una reconstrucción colectiva, en donde se va a estar gente de todos los barrios reconstruyendo la memoria de lucha de este pueblo de Montevideo.
Hablamos de seguridad hoy y la pregunta es, ¿la Intendencia cómo puede apoyar en seguridad? Porque en definitiva, el poder de la fuerza lo tiene el Estado, no lo tiene la Intendencia. Por tanto, muchos hablan de seguridad, algunos dicen, bueno, capaz que iluminar un poco más las calles. Pasaba por acá también Pata González y decía, las mujeres caminan diferente en la ciudad porque por determinados lugares no pueden ir o tienen que tomarse un taxi a determinadas horas o como vos decías, el ómnibus en la madrugada es un tema complicado y capaz que tienen que esperar para tomarse otras cosas porque nada, se le complica el tema de seguridad también allí. Las mujeres por algunos lados no caminan, los hombres tampoco, los taxis no pasan por algunos lugares. La Intendencia puede colaborar generando algunas condiciones de iluminación, mejorando el transporte, ¿no? Si vos sabés que el ómnibus te pasa a las 6:15 de la mañana y pasa a 6:15, vos ahí quitás espacio. En la historia que te hacía hoy de los gurises del Monarca, la alternativa que tienen es salir caminando unas 15 cuadras desde su casa hasta Camino Maldonado. Y me dicen, pero si llego sin el celular, sin los championes, y eso sí, si llego, ¿no? Entonces, si vos le mejorás las condiciones del transporte, le estás generando condiciones de seguridad. Después el tema de la violencia, obviamente, excede, la violencia social tiene que ver con este modelo. Acá la LUC empezó a llevar presas a las mujeres que entraban gramos de marihuana a las cárceles, ¿no? Y se les generó un problema, se les llenó la gente de la cárcel de mujeres que habían tenido como delito llevar un poco de droga a la cárcel. Y acá se habla de combatir el narcotráfico. Y entonces el combate es contra las bocas. Y está bien que hay que cerrar las bocas, pero vos cerraste 2 bocas acá y habría un 3 allá. Porque hay mano de obra ociosa para abrir bocas. Entonces, si no genera una sociedad, primero que genere fuentes de trabajo, donde para el chiquilín, ¿no?, de algunos barrios, ya el ídolo no sea el narco del barrio, que entra con el auto, que le compra medicamentos, sino que empieza a ser el hombre que todos los días va a laburar. Pero además hay que meterse con los que mandan en el narcotráfico. Ahora saltó, por lo menos como opinión de una persona, que atrás de Conexión Ganadera había un gran negocio de lavado de dinero. Mirá vos. Y eran católicos, apostólicos y romanos, usaban camisa de cuello blanco, andaban en Tesla, no vivían en Cerro Norte. Y eso sí que blanqueaban plata, ¿no? ¿Dónde se blanquea el dinero de la droga? En el sistema financiero. En el sistema financiero. Muchachos, ¿quieren terminar con el narcotráfico? Peguen arriba. Porque mientras haya espacio para lavar el dinero de la droga, va a haber siempre gente que va a tomar la changa de abrir una boca, de trasladar un cargamento, pero no son ellos los que definen el negocio. Entonces, si vos, ¿cómo terminás con las guerras, no? Bueno, terminando, entre otras cosas, con la industria armamentista. Porque ahora, mientras sea negocio fabricar armas y el señor Donald Trump, fascista de marca registrada, acaba de aprobar un presupuesto, el mayor presupuesto militar de la historia de los Estados Unidos, el que venía a terminar con la guerra. Es realmente una cosa indignante. Pero entonces, ¿queremos una sociedad segura? Una de las principales causas de inseguridad hoy y de violencia es el narcotráfico. Los que se matan en los barrios es por disputa de territorio. Entonces, vos vas a terminar con una banda y van a nacer 2 bandas más. Porque, primero, hay un nivel de desintegración social, hay un nivel también de precariedad en el tema laboral, y hay impunidad para los que mandan en el negocio. Hay impunidad para los que mandan en el negocio. Si no atacamos ahí, el problema de la seguridad va a estar difícil de construir. Si vos atacás en gran tema el lavado, una de las cosas que cae es el tema de la construcción de edificios, el tema, ¿no? Y toda la plata que se genera también ahí y que da empleos. Claro, pero uno de los proyectos nuestros, en planteo nuestro, es la construcción de viviendas, ¿no? Cuando hablamos de condiciones para la seguridad, bueno, construir un barrio, realojar un asentamiento, construir un barrio con los servicios, con iluminación, con transporte, y le agregamos, y además generar trabajo, ¿verdad? Porque si vos sacás a una persona que no tiene trabajo, que vive en la indigencia de un asentamiento y lo pones en una casa con lavatorio, ¿cuánto va a durar allí?
es un proceso más complejo, pero planteamos la construcción de viviendas, el censo real de viviendas vacías, la imposición fuerte a las viviendas desocupadas, y un plan de vivienda como el que presentamos nosotros en el Parlamento, que estaba definido para resolver el problema de vivienda de la gente. El famoso proyecto de vivienda promovida, ¿no?, que se llamaba de interés social al principio, ¿no? El gran negocio de los especuladores inmobiliarios. ¿Cuánta plata se habrá lavado ahí? ¿Cuánta? Hoy creo que el 68% de esas viviendas están al servicio de la especulación inmobiliaria. No resolvieron ningún tema habitacional del Uruguay. En Uruguay siguen faltando 70, 80 mil viviendas para la gente, contando como vivienda, algunas que ya no podrían ser contadas como vivienda donde vive la gente, que habría que realojarla. Y ahí, vos con un plan de vivienda, con inversión pública, primero, generás trabajo. Nosotros decíamos, el Plan Nacional de Vivienda Popular lo planteamos por construcción tradicional, no con isopaneles, no. Uruguay tiene Portland, tiene arena, ¿no? Fabricamos ladrillo. Mirá qué cadena de producción está generando para construir viviendas. Ni hierro tenés que, ni hierro tenés que importar, porque de la chatarra sacás las varillas. Entonces, estas son las ideas que nosotros hemos puesto. Bueno, el Plan Nacional de Vivienda Popular fue aprobado en la Cámara de Diputados y después lo masacraron en el Senado. La multipartidaria, se juntaron Bordaberry, José Carlos Cardoso y Charles Carrera y lo destriparon. No había interés en que avanzara ese plan de vivienda, porque claro, hoy escuché que se reunió Vergara con los promotores los promotores de la construcción, ¿no?, de vivienda. Están atando el negocio, ¿no? Ahora elevaron el límite de altura en Malvinas. Otra de las cosas que está en el programa o en el proyecto de Unidad Popular Frente a Trabajadores para este gobierno, el predio de la Facultad Veterinaria. La Intendencia le compró a la UDELAR ese predio. Y el proyecto es construir torres para la especulación inmobiliaria. Ahí, en nuestra propuesta de políticas juveniles, los jóvenes y estudiantes proponen que eso se transforme en un campus universitario para resolver la vivienda de toda la gente que viene del interior a estudiar. Dos concepciones, ¿verdad?, diametralmente opuestas. Pero en mi vivienda, ok, la Intendencia puede otorgar determinados lugares y ese tipo, pero ¿se tiene que meter también en el tema de financiar vivienda? Creo que en coordinación con el gobierno nacional lo puede hacer. En la historia de la Intendencia de Montevideo están los barrios municipales todavía, con construcciones espectaculares que se mantienen hasta hoy. Y no era de un gobierno socialista, era de un gobierno colorado. Y se metió y resolvió el problema de la vivienda a muchísima gente. Después ya vino la época de Bordaberry, los palomares, el hacinamiento, la marginalidad, pero creemos que sí. Y hablando de esos temas que son como un poco sinuosos, de si tiene que estar o no tiene que estar presente la Intendencia, te pregunto también de las policlínicas. Totalmente. Pensamos que tiene que fortalecerse, nos lo pide la gente en los barrios, fortalecer el rol de las policlínicas municipales en coordinación con ACE. Por supuesto, planteamos que la Intendencia tiene que abordar el tema de salud mental y de adicciones, obviamente en coordinación con el gobierno nacional. Pero vos, gobierno departamental, tenés semejante problema acá, diciendo, no es mío, es del otro, cuando tenés herramientas para hacerlo. Entonces, las políticas municipales han jugado un papel muy importante. Hay que fortalecerla, no como algo disociado, coordinando con ACE. Se propone en esa materia por parte nuestra de que tiene que haber cursos de formación en salud, que los puedes dar en locales municipales, pero a partir de la presencia de los profesionales de las políticas municipales. Es un tema que se siente sobre todo en los barrios como una necesidad, y el gobierno departamental tiene las posibilidades de hacerlo, lo ha hecho a medias, a veces se ha ido desmantelando, pero tiene un rol para jugar. No en confrontación ni en contraposición, sino en coordinación con ACE, porque lamentablemente, y acá me voy a la política nacional, en el Uruguay sigue habiendo un sistema privatizador de la medicina. Nuestra propuesta es un sistema nacional, estatal
y único de salud. La plata que se va, bueno, Casmu presente. Antes, lo de Casa de Galicia, antes, ¿cuántas mutualistas llevamos salvadas? ¿Y por qué se fundó una mutualista? Porque son concebidas como un negocio. El principal problema de Casmu son las tercerizaciones. ¿Y qué es lo que tercerizan? Servicios que brindan, clínicas que pertenecen a empresarios de la salud vinculados a la mutualista. Entonces, también lo hicimos a nivel parlamentario cuando investigamos todo lo que fue la gestión de ACE, que cayó todo un directorio. El principal problema era la mercantilización de la medicina. Entonces, por eso decimos no confrontar lo municipal con lo nacional, coordinar siendo público y poniendo como el primer elemento central de un sistema de salud la salud de la gente y no el negocio de los empresarios de la salud. Otra de las cosas de la Intendencia es el saneamiento, ¿no? Debe preocuparse del saneamiento. ¿Cómo lo ves aquí en Montevideo? Porque la gente a veces se acuerda de algunos problemas, por ejemplo, cuando tiene que ir a la playa y si el caño colector, por ejemplo, tira o no tira, o encontrás algunas cosas en el agua que no deberías encontrar. Pero después, en cuanto a lo Mucho otro... más seguido son las cianobaterias, ¿no? Que tienen que ver con el modelo del agronegocio, que también hay que meterle cambio. No, sin duda ha surgido que el colector necesita una atención que no debe ser barata, y creo que el saneamiento tiene que llegar a toda la ciudad y a toda la población. Es un derecho humano básicamente, un problema de salud. Vos vas a alguna zona donde vos, por las cunetas, circula todo lo que debía estar en una red de saneamiento. Entonces, creo, tal vez Montevideo sea de las ciudades con un mayor desarrollo del saneamiento si la comparamos con otras ciudades del mundo. No nos alcanza con decir eso, precisamos avanzar a cumplir que todo montevideano tenga el acceso al saneamiento, ni que hablar de otros ciudadanos del interior del país, ¿no? Bueno, hoy hablaste del agua, ahora con el saneamiento también pienso en agua, pienso en lluvia y algo que le planteo a todos. Yo paso en bicicleta por Libertador y Galicia y los días que llueve... Pasas nadando. Más o menos, se convierte en lancha la bicicleta. ¿Cómo se solucionan todas esas inundaciones que hay en la ciudad? Yo creo que ahí hay que estudiar a fondo esa realidad. La verdad que no es de ahora. Hace siglos no, pero décadas seguro. Décadas. Tiene que ver también, viste, hay una calle que se llama Pozos del Rey, ahí. Sí, es verdad. Bueno, en la vieja Montevideo salían desde la muralla y sacaban agua de ahí porque está lleno de vertientes. O sea, es una zona naturalmente muy húmeda. Capaz que no se construyó adecuadamente. Hay que buscar una solución en el desagüe. Que den abasto en el desagote del agua. No te puedes resignar a pasar nadando por ahí cada vez que llueve fuerte. Con los prejuicios que le causa a la gente que tiene, conozco gente que tiene incluso algún emprendimiento en la zona, que cada vez no es todos los días, pero cuando llueve muy fuerte, se le inunda el comercio. Entonces, sin duda hay que buscar una solución que pasa por estudiar. Tenemos la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, hay que poner a la ciencia a pensar cómo resolver ese problema, que no puede ser un problema eterno para Montevideo. Y ya que estoy hablando de la universidad, porque yo te decía, esta propuesta nuestra tiene que ver con lo departamental, con lo nacional y con lo internacional. Ayer el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió, creo que por unanimidad, plantearle al gobierno uruguayo que cierre la oficina de la ANI en Jerusalén. Y va más allá de no cerrarse, la universidad no va a participar con ninguno de sus integrantes en ese proyecto. Y quien fundamentó la propuesta fue un profesor judío, lo que quita toda sospecha de que aquí hay el famoso antisemitismo. Nosotros tenemos militantes judíos. Compartí la cárcel con compañeros queridísimos que fallecieron judíos, que no tienen nada que ver con la política de Netanyahu, que es un fascista, ¿no? Que es un genocida. Entonces,
quiero saludar porque eso dignifica a la Universidad de la República y la enraiza con su mejor tradición solidaria, humanista e internacionalista. Y nosotros tenemos una idea que hemos planteado de que nos gustaría hermanar a Montevideo con Gaza. El hermanamiento de ciudades o de regiones tiene que ver con la amistad, con el intercambio y con la solidaridad. Y hoy hay un pueblo allí que está sufriendo un genocidio, de la mano de dos personas nefastas en la historia de la humanidad, como son Netanyahu y Donald Trump. Tenés claro que esto te va a ganar varios enemigos, ¿no? Bueno, no creo que nadie se vaya a enterar de esto ahora. Esto lo sabe todo el mundo de nuestra posición. Que además, y esto lo resalto porque nos enorgullece, la compartimos con compañeros judíos que no renuncian a su identidad, pero que son... bueno, hay movimientos de judíos que condenan la política de Netanyahu. O sea, lo que pasa es que acá hay como un monopolio informativo en donde te están diciendo que bombardearon Rafah y murieron 43 niños y que mataron 17 médicos, pero antes te hablan de los terroristas jamás. Entonces, y un poquito de coherencia, muchachos. Nosotros decimos que la verdad que en esta campaña cada candidato debería referirse a eso y definirse sobre esto. Cuando hay una situación como la que hay allí, la neutralidad no es neutralidad, es complicidad. Y nosotros decimos claramente de qué lado estamos. Bueno, ya dijimos que ustedes no tienen chance de salir, vos no tenés chance de salir intendente de Montevideo. Tuvieron una votación bastante pobre, sí. Tal vez hasta sorpresivamente pobre, para cómo se venía manejando todo. La pregunta mía es, ¿en qué sirve estar en la oposición, pero no tener como, justamente, porque la idea para que uno plantea las cosas es para hacer cambios? Si uno no está en el gobierno o no está en cosas, no puede tener cambios. Entonces, ¿en algún momento se planteó el volver al Frente Amplio? Nosotros no estamos en política por conveniencia. Creemos que la política es una herramienta para cambiar la realidad. Entonces, y yo con esto capaz que me das pie para hablarle a muchísimos compañeros que hoy son votantes de Frente y que son de izquierda. Y que en la elección nacional pesó mucho aquello, es verdad que no hicimos las cosas bien, pero peor son estos, ¿no? Claro, el tema también de que hay, ¿no? O es este o es el otro, ¿no? Peor son estos, entonces para sacarnos a esto está. Y yo entiendo que la gente, bueno, y además están los elementos afectivos. A mí me costó mucho romper con el Frente Amplio. Una historia personal, fue mi primera militancia y mi primer voto. Mi viejo fue de los fundadores, fue el primer candidato a intendente del Frente Amplio en Flores. O sea, lo que implicó eso de represión, de aislamiento. Pero ahí vas a la fuente y decís, bueno, pero nosotros peleamos por este programa transformador. Cuando nos dicen radicales a nosotros, les decimos, muchachos, vayan a leer las 30 medidas del Frente en el 71 y ahí sí que van a encontrar gente radical, ¿no? Porque lo que nosotros planteamos no lo inventamos, está en la génesis de eso, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos estar en un gobierno que ya nos pasó? Va a ejecutar políticas que van en contra de nuestros principios. No se condice con la visión nuestra de la política. Entonces, si yo tengo que estar en un gobierno donde el ministro de Economía es Odone, un hombre del Fondo Monetario, ¿no? Que claramente te dice que él piensa en desindexar los salarios, que te dice que para distribuir hay que crecer, como que no se hubiera crecido en este país, que avala las políticas del gobierno anterior. O sea, es grandioso el juego que hacen con Cayani. Cayani hace de malo y Odone hace del serio, ¿verdad? Pero los dos piensan lo mismo. O sea, son del mismo sector político, no sea malo. Es marketing político que le hace mal a la política, ¿viste? Porque vos engañás a la gente durante un tiempo. Entonces, volver al frente sería avalar eso. Sería avalar el modelo forestal y celulósico. Sería avalar la cuarta planta de celulosa que va a ir en Laguna Merín.
sería avalar las políticas privatizadoras, sería avalar el proyecto Neptuno Arasatí, al que le van a cambiar partes del contrato, pero el problema no son las partes del contrato, es que el proyecto en sí es muy malo, es nefasto, va a terminar sacando, pero no, lo dice Eduardo Rubio, que tuvo 3 meses en la Facultad de Humanidades, no, lo dicen los profesores de la Facultad de Ciencias, los que estudian esto. Yo estuve en una, ¿cómo se llama? Cuando van a exponer ante la ciudadanía el proyecto allá en Peraza, Rafael Peraza, y estaban profesores de grado 5 de la facultad que expusieron y fueron tan contundentes y la empresa no respondió nada. Respondió con ironía o con enojo o con... Entonces, frente a esa realidad, ser parte de una fuerza política que hace esto en el gobierno nos parece que, la verdad, sería negar nuestra concepción de la política. Y entonces le digo ahora a todos esos votantes que son de izquierda y van a buscar alguna opción dentro del frente que parezca más de izquierda, que van a estar, primero, esta elección ya está definida. Mírenlo en la calle, ¿dónde está la campaña? Va a ganar el frente. En el frente va a ganar Mario Vergara, que los que son militantes del frente saben qué política llevó adelante en el equipo económico de Astori, están cuestionadas también dentro del frente, y que va a terminar convalidando esa política con ese voto. Y decimos, no valdrá la pena, aunque no sacamos intendente ni edil, no valdrá la pena empezar a fortalecer una expresión de izquierda también en el plano electoral. Porque después nos encontramos en las marchas por Palestina, nos encontramos en las marchas en defensa del agua, nos encontramos en muchas instancias de lucha popular y después nos separamos a la hora de votar. Y siendo una referencia histórica de si vale la pena o no vale la pena construir alternativas. Esta es una de las ventajas de ser medio veterano. Cuando en el 71 el Uruguay ya jugaba mucho. Estaba el proyecto de la reelección de Pacheco, y si no era Pacheco era Bordaberry, ¿no? Y en el Partido Nacional había 3 candidatos, uno de ellos Wilson Ferreira, con un programa progresista. ¿Y qué se nos decía? Che, pero a ver, ustedes van a terminar tirando el voto, porque no van a ganar. ¿Por qué no ayudan a ganar al menos malo? Y en aquel momento, aquellos dirigentes gigantes de la izquierda dijeron, porque tenemos que construir la alternativa de la izquierda. Y no se equivocaron. Entonces, llamamos a recobrar ese espíritu de desafiar esta realidad que se nos plantea como incambiable y animarnos a construir una herramienta que nos permita cambiar en serio esta realidad de acuerdo a las cosas en las que creemos, en lo que sentimos, en lo que nos identifica como personas, como mujeres, como hombres de izquierda. Algunos te podrán decir que costó una dictadura, ¿no? También. Es eso de no apoyar capaz que a Wilson para que Wilson ganara en ese momento. La dictadura venía de cualquier manera. El Uruguay, tendríamos que hacer otro programa, vámonos a fines de los 50, el fin del Uruguay, del vallismo, de la sustitución de importaciones, el surgimiento de un personaje como Chicotazo, muy parecido a algunos personajes que hay ahora, que aliado al herrerismo, gana la elección del 59. Y en las primeras acciones del gobierno se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y se procesa la reforma monetaria de la CINIC, una devaluación que dejó al Uruguay en silla de ruedas. Y ahí arranca un proceso de gran resistencia popular que genera el crecimiento de la izquierda. Pero hay libros muy interesantes de historia, no voy a hacer propaganda a ningún libro, pero que están analizando aquella historia, aquella época, con documentos reales, ¿no? Y es muy interesante la documentación de la Embajada de Estados Unidos y el papel que jugó en una confrontación que hubo incluso en el gobierno de Gestido, en donde Gestido intentó, con Vasconcellos, con Michelini, con Alvarro Bayo,
revertir el proceso que había iniciado el gobierno de Chicotazo, y tuvo una oposición interna muy fuerte dentro del partido, respaldada por sectores de toda la derecha nacional, que termina, bueno, con muere Gestido, asume Pacheco y el camino al golpe. Eso ya estaba, o sea, en todo caso, lo que hubiera frenado el golpe hubiera sido una fortaleza mayor de la izquierda en ese momento. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, toda la suerte para esta y para las próximas elecciones. Le agradecemos muchísimo este espacio, sabemos que tiene una repercusión importante en ese mundo de las redes, y ojalá que le hayamos podido llegar a alguna gente, no a muchísima, no tanto con la emoción, sino con la razón, poniéndole cabeza y convocando a volver a desafiar el statu quo y a poder ser coherentes en la acción con nuestro pensamiento. Nos vemos en la próxima. Camino, marcan el compás, en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.